hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Soy Wilmer Domínguez Remar y buenas tardes o buenos días si ves este vídeo en diferido. Bienvenido, este es tu canal Inti Noticias y el día de hoy tenemos como invitado especial al economista Ney Miranda, quien en unos minutos estará ya con nosotros. Para empezar vamos a compartir, amigos, algunas de las noticias que desde el extranjero sí llegan y que se habla sobre la renuncia, esta que tanto ha movido al pueblo peruano, sobre la renuncia del canciller Béjar. Mientras esperamos que se conecte el economista Ney Miranda. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Héctor Béjar, renunció al cargo que asumió el pasado 29 de julio tras una campaña mediática de desprestigio por parte de la oposición del país. Estamos tratando de establecer contacto con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Verónica, ¿nos escuchas? Buenas noches. Hola, buenas noches, Janet. Así es, el día de hoy finalmente Héctor Béjar tuvo que dejar su cargo de canciller. Él apenas ocupó estas funciones durante 3 semanas a partir de 28 de julio pasado y bueno, tras prácticamente 48 horas de una campaña mediática prácticamente de todos los medios de comunicación, televisivos, la gran mayoría de prensa escrita y radiales, referidas a partir, bueno, de una denuncia periodística hecha en uno de estos medios locales, donde se señalaba, donde se evitaban y ponía fuera de contexto las declaraciones del canciller respecto a los orígenes del Sendero Luminoso. Él, en esta charla que hizo hace algunos años en funciones de catedrático, antes de ejercer funciones públicas, él contaba un poco la historia de los orígenes del Sendero Luminoso y de la guerra interna en el Perú, y en ese contexto pues hablaba en la década de los 70, durante el gobierno de Blasco Alvarado, cómo participaron algunos miembros de la Marina, incluso de la CIA, en unos ataques contra exministros del gobierno de Blasco Alvarado. Pero las frases, digamos, que fueron sacadas de contexto y solamente se le escuchaba decir que la Marina y la CIA habían sido los que crearon el Sendero Luminoso. Entonces, a partir de estas declaraciones, como repito, editadas, sacadas fuera de contexto, es que se originó toda una campaña mediática y también desde el Congreso, toda la oposición, desde el día domingo que salió la denuncia hasta hoy, no pararon en solicitar la salida del canciller Béjar. Ayer él se había reunido en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo, aparentemente iba a declarar, hoy día iba a ser interpelado en el Congreso, iba a dar su versión de los hechos. Eso fue lo que se emitió en un comunicado expreso a través de la cuenta Twitter de Cancillería el día de ayer, pero hoy cada vez se hacía más intensa la versión de que el canciller iba a renunciar. Bueno, finalmente en horas de la tarde lo hizo y ahora pues se desea a un nuevo canciller, un nombre que está rondando, incluso se le vio ingresando hoy día a Palacio de Gobierno para conversar con Pedro Castillo, es el de Manuel Rodríguez Cuadros. Él, recordemos, es un ex canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo y ha ocupado cargos públicos internacionales. Él es un embajador de carrera, ha ocupado cargos ante la ONU, ante la OEA, también ha sido embajador en Bolivia y bueno, él estuvo incluso en las últimas semanas apoyando este periodo de transición entre el gobierno de Sagasti y Castillo y apoyando también a Héctor Béjar, y aparentemente pues él sería el sucesor de Béjar para ocupar el cargo en la Cancillería. Por otro lado, Janet, te comento que Béjar viene a ser prácticamente el primero de el gabinete del Guido que ha salido en menos de un mes, pero también hay otros en la lista del Congreso que van a ser citados incluso antes del 26 de agosto, que es la fecha donde se presenta el gabinete en pleno
para pedir la cuestión de confianza que se estila, ¿no? El primer gabinete siempre va hacia el Congreso de la República para que éste le dé la cuestión de confianza y puedan ejercer en su cargo. Esto está previsto para el 26 de agosto, pero ya luego de la renuncia del canciller, porque bueno, si no renunciaba, era inminente que en el Congreso pues iban a pedir su sanción. Luego va a venir también una citación para varios ministros, incluso se habla del propio premier, de Guido Bellido. Entonces estamos hablando que quizá no llegue este gabinete al próximo 26 de agosto. Janet. Muchísimas gracias, Verónica. Al tanto, decíamos más temprano, días cruciales para el país donde se está decidiendo el futuro político. Un abrazo para ti. Así es, amigos, días cruciales en los que se define el futuro del Perú. Y esto es muy importante que lo aclaremos, porque el Perú es sumamente importante para el neoliberalismo internacional. Sí, efectivamente. Perú es mucho más importante que Bolivia, es mucho más importante incluso que Colombia para el modelo neoliberal extranjero. Perú, por su posición estratégica en el centro del continente de América del Sur, con frontera con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, es un país que además ha dado nombre a ese grupo nefasto llamado Grupo de Lima, fundado por los neoliberales para dar un golpe de Estado en Venezuela. Entonces, que pierda los neoliberales, los oligarcas del Perú y del mundo, pierdan este bastión que tenían, para ellos representa un golpe durísimo, durísimo. Ya hemos visto cómo no quieren asumir su derrota y de momento parece ser que uno de los candidatos que podría asumir el cargo de ministro de Relaciones Exteriores sería este señor que fue miembro del gobierno de Toledo y que habría estado colaborando con el canciller Héctor Béjar en el traspaso y que podría continuar en la misma línea que implementó ya el canciller Héctor Béjar. ¿Qué nos dice Anca? Anca es un personaje muy interesante que está en la Plaza San Martín y que yo quiero compartirles brevemente su mensaje. Palmas. Nosotros venimos a hablar. Desde la transmisión desde la Plaza San Martín, saludamos a todas las personas que nos ven en estos momentos. Nos está, diciendo que nos comuniquemos con ellos, porque si hay algunas informaciones que necesitemos, nos lo van a dar todo. Gracias, hermanos. Así es, los abogados que nos siguen en las redes sociales. Hermano, ustedes como abogados tienen que cuidar por nosotros. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, hermano? Los abogados tienen que cuidarnos a nosotros, porque a nosotros, hermanos, nos van a buscar los 100 pies al gato. Y no vamos a permitir eso. El papel de ustedes, si son abogados, contáctense, dejen su número de WhatsApp y de alguna manera hay que proteger a los hijos del pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque son especialistas, porque todavía hay cuellos blancos en la fiscalía. Cualquier momento, hermano, quieran meter cosas acá, públicamente yo siempre voy a decir, de pasada lo digo, yo estoy en contra de todo tipo de terrorismo, tanto de terrorismo de Sendero Luminoso como el terrorismo de Estado que hubo en la época de Fujimori, porque en la época de Fujimori, ¿hicieron terrorismo de Estado o no hicieron terrorismo de Estado? Por ejemplo, ¿cómo se llama ese grupo? Grupo Colina. Ahí estaba Pichilín Guevara, Querosene, Gasolina, Kirchner, fíjate, Martín Rivas. ¿Qué eran ellos? ¿Senderistas o utilizaron o eran militares? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Eran militares. Entonces, pues, hermano, ¿quién te ha dicho a ti que dentro de la Fuerza Armada todo es pulcro? ¿Quién dice eso, amigo? Y entonces, en la práctica, pues, hermanos, nosotros públicamente tenemos ahí nuestro DNI azulito. Si quiere, ahorita mismo viene el servicio de inteligencia, trae su maquinita, su laptop, le paso a dar mi DNI, ¿correcto?
públicamente ahí y que me revise, pues, amigo, si hay algún antecedente. Ahora yo te digo, ¿ustedes piensan que si yo fuera terruco, me dejarían hablar ahora mismo? ¿Qué haría el servicio de inteligencia, amigo? Hace rato me levanta, amigo. No espera, pues, amigo. Sabe que acá en la Plaza Martín, tribuna popular. Ahí está, la tribuna popular de nuestro hermano Anca. Les voy a pasar el enlace para que ustedes vean el programa completo. Saludamos a Rimac Yacta Oficial. Ahí está. Bueno, amigos, ahora sí, vamos con la entrevista que teníamos programada. Ya tenemos a nuestro invitado, Rimac Yacta. Ahí está, amigos. Si todavía alguien no conoce el canal de Anca, se lo recomiendo. Es un gran conocedor, un gran historiador, Rimac Yacta, un gran luchador. Muy bien, estimados amigos, bienvenido, estimado Ney. Qué gusto saludarle. Hacía mucho tiempo que no hacíamos programas. Un fuerte abrazo y muchas gracias por conectarse el día de hoy a este canal. Bienvenido, economista Ney Miranda. Muchas gracias, Wilmer. Buenas noches a todo tu público. Yo sé que nos ven en muchas partes del Perú y del mundo y eso es una alegría inmensa. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí en tu canal y siendo invitado. Te agradezco enormemente. Muchísimas gracias, economista Ney Miranda. Muy preocupados en el Perú. ¿Qué le parece si empezamos punto por punto? ¿Qué opinión le merece la renuncia del canciller de la República, por favor, que es el punto álgido del día de hoy, y también los demás temas de economía que hablaremos a continuación? Adelante, por favor. Ok, puntualmente, claro. Pues la idea era de ver qué pasó en estos 28 días de gobierno, que son poquísimos los días y parece una eternidad en realidad. Han pasado muchas cosas desde la renuncia última del canciller, lo que es lo más importante en realidad, ¿verdad? La visita del presidente al Congreso, la conferencia de prensa del Premier, las declaraciones del Premier respecto al Banco Central de Reserva y en particular de su presidente, Julio Velarde, la entrevista del mismo presidente del BCR con el presidente y Franque, y también, ¿por qué no?, o temas contextuales de Perú, porque está sucediendo en este momento. Existe especulación y acaparamiento, existe volatilidad del dólar, sigue en 4 soles la unidad, y eso tiene su explicación. Y también hay medidas que seguramente muchos ya lo conocen, pero hace falta puntualizar. También, pues, veremos muy tangencialmente el tema de la inflación y esto que a mí me pareció interesante, pero necesitamos aclarar un poco sobre el pago de los impuestos de las empresas deudoras, de acuerdo a la última relación que sacó SUNAT. Y finalmente, pues, lo más importante, Wilmer, ¿cuál es la perspectiva para el futuro corto plazo? ¿Tendrá éxito el presidente? Vamos a ver si vaticinamos algo. ¿Y por qué precisamente está pasando en este momento cosas? ¿No será de que el performance del presidente va a ser extraordinario de acuerdo a las perspectivas de la economía mundial y de la economía peruana? También es un tema interesante, la perspectiva. Totalmente de acuerdo, Ney. El precio de los metales sigue subiendo, el cobre está por los $4, imagínense. La libra. Exactamente, nunca había estado ese precio. Esto significa ingentes cantidades de ingresos de divisas que van a la empresa privada, no al gobierno peruano, a pesar que el gobierno peruano o el Estado peruano es el propietario de esas riquezas, pero se las están llevando todas las multinacionales. Pero empecemos por partes. Se reunió el presidente Castillo con una serie de personajes estos días, entre ellos, por supuesto, le hizo una visita al Congreso, ¿no?, para el tema de las comisiones. Las comisiones no le han dado al gobierno como correspondería siempre. Hemos visto en gobiernos anteriores, nunca se le había negado al partido que ganaba las elecciones, pues, en la comisión del presupuesto, las comisiones más importantes. Ahora se le han negado totalmente esas comisiones y le han dado lo que ya no querían los demás, se le han dado al Perú. O sea, algo totalmente inusual. ¿Qué opinión le merece este hecho ya puntual
que muestra claramente Claro. hacia dónde apunta el Congreso, economista Ney Miranda. Claro que sí. Puntualmente sobre la primera preocupación que tú me hiciste mención respecto a la renuncia del canciller, porque se han tejido muchas especulaciones, todo el mundo está opinando y con legítimo derecho cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Y lo que dicen los medios de comunicación, pues hay que tomarlo también en su verdadera dimensión. En realidad, se escuchó que existe una suerte de discrepancia de las opiniones del canciller. Entonces, esto fue notorio en el ministro de Defensa. Yo creo que por ahí está el tema, Wilmer. Y obviamente tú sabes que las Fuerzas Armadas y la Marina son una categoría muy importante en el contexto del país, que es nuestro Perú. Entonces, creo que esas discrepancias han agilizado mucho esta decisión. Yo lo analizaría más por la decisión fundamental del canciller antes que por la aceptación de la renuncia del presidente. También hay que tener un poquito ahí de ciertas consideraciones. Bueno, en fin, ante el segundo punto de la pregunta, a no ser que tú quieras aclararme algo también, Wilmer, a mi apreciación. No, debemos esperar. Considero que no tenemos muchos elementos de juicio para valorar en profundidad. Aquí hay muchos temas que desconocemos, por lo tanto, hacer un análisis así a priori, yo creo que sería una ligereza de nuestra parte. Estamos preocupados, obviamente, pero de momento yo soy de la idea de esperar, en primer lugar, a ver a quién nombran como su sucesor, para ver qué línea va a seguir, y a partir de ahí podemos sacar nuestras conclusiones. Entonces, sigamos con el segundo tema que le planteé, por favor, economista Ney, sobre la visita que hizo el presidente al Congreso. También un acto inusual y creo yo de mucho valor, porque es un acto de diálogo, es un acto en el cual el presidente Castillo está mostrando un talante de eso, de diálogo, de buscar el diálogo con la oposición. Yo creo que eso no se lo puede negar al profesor Pedro Castillo, que es en realidad la esencia de la democracia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. El presidente demostró mucha humildad yendo al Congreso, fue con una propuesta concreta, porque como tú dices, las comisiones no le favorecieron al partido de gobierno. Entonces, esto tampoco prosperó. Y de eso se trata. O sea, aquí hay una suerte de confrontación, si se quiere, política entre los poderes del Estado y hay que asumir las consecuencias. Finalmente, no sé si esto fue una concesión o no, pero el Congreso decidió hacer solamente 2 investigaciones a partir de sus comisiones. Una, que van a investigar qué pasó en el proceso electoral, que ya conocemos, ¿verdad? Supuesto fraude, etcétera, etcétera. Y 2, qué pasó en los 3 o 4 días que el presidente despachó en un lugar distinto al Palacio de Gobierno. Entonces, las comisiones van a investigar esas 2 cosas al parecer solamente. Y da la impresión que sería una concesión, pero vamos a dejarlo ahí nomás como el comentario. Entonces, si esto es una estrategia, pues veremos los resultados. Entonces, en comisiones, pues no prosperó la visita y tampoco el partido recuperó o no pudo tener las comisiones más estratégicas, si se quiere, como es la comisión de presupuesto, la comisión de educación. Imagínate la comisión de constitución, Wilmer. Ese es fundamental. Y aquí, obviamente, pues no es culpa del presidente. Aquí es un manejo político de alta cirugía, de mucha experiencia, del poder de la concertación y la palabra. Hace mucho hablamos de que la palabra o te encumbra o te destruye. Y eso es muy importante. La palabra expresa los argumentos de manera contundente, así como define las decisiones de manera contundente. Entonces, al parecer, no sé si por falta de experiencia o qué, esto no prosperó. Pero es el comienzo, son 28 días, Wilmer. Hay una comisión que sí logró establecerse, a pesar de que se hizo con el voto contrario de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Avanza Perú y del partido de Acuña, Acción para el Progreso, Alianza para el Progreso, perdón, que era
ellos votaron en contra de que se investigue la matanza en el BRAE. Esto fue muy, muy importante porque ellos fueron los primeros que acusaron a Perú Libre de que estaban ligados al terrorismo y que eso era un acto terrorista. Y qué casualidad que justamente cuando se plantea por parte de Perú Libre que se investigue, ellos votan en contra. ¿Esto qué opinión le merece, economista Miranda? Pues será una opinión personal, Wilmer, como de todo peruano de a pie. Hay muchas contradicciones aquí. Y los que estaban acusando inicialmente de estas acciones ahora dicen, no debemos investigar. Pues que el público y el pueblo saquen sus conclusiones, ¿no te parece? Es muy curioso esto. Y suele suceder en ciertas agrupaciones políticas ya conocidas, por supuesto que sí. Efectivamente. Vamos con otro tema importantísimo, A ver, estimado Ney. a ver. La conferencia de prensa del Premier anunciando esta DU para el 2022. ¿Qué? Ok, mira, Wilmer, quizás tengo que entenderte que en esa conferencia se mencionó el establecimiento de un decreto de urgencia para el año 2022, donde ahí se establecen las reglas macrofiscales para el sector público no financiero del presupuesto del 2022. Esto es muy importante. Lo que sucede es que es un tema tan técnico que, por ejemplo, nadie se da cuenta qué significa esto. ¿Qué son las reglas macrofiscales? Es donde se establecen las variables macroeconómicas. Para la economía sí, y también para el presupuesto. Todo lo que es política fiscal. ¿Qué va a pasar en el 2022? Es importante. Pero lo curioso aquí es, obviamente, que solamente rige para el sector público no financiero. En otras palabras, para todo el gobierno central y sus tres poderes, gobiernos regionales y locales, y no para las empresas financieras. Eso sí hay que aclararlo. Ahora, es muy largo de explicar por qué no se incluye al sector financiero. Eso también es un tema. Entonces, eso fue la parte de la conferencia de prensa en cuanto se refiere al establecimiento de estas nuevas reglas para el presupuesto del 2022. Lo otro que también anunció el Premier fue que se va a modificar una unidad ejecutora de presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué es una unidad ejecutora? Es como una entidad grande, donde hay presupuesto, hay todo. Y justamente esta entidad se consolida como otra entidad que hay en presidencia del Consejo de Ministros y que se refiere a lo que es integridad pública, que tiene que ver todo con la lucha contra el terrorismo. O perdón, que lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción, no contra el terrorismo, perdón. Entonces hay dos entidades que se han fusionado en una sola. Yo creo que es para utilizar bien los recursos. Pero sería muy interesante, claro, que los técnicos de economía, porque esto fue a propuesta de economía. Entonces, en algunas oportunidades hemos hablado que es absolutamente necesario que la gente que está acompañando al Premier, al resto de funcionarios, conozcan estas metodologías, porque si tú me escuchas decir, se aprueban las reglas macrofiscales para el sector público no financiero, ¿verdad? Que si no conoces esos términos, uno no sabe de qué se trata, ¿cierto? Entonces, eso sería necesario explicar por qué las empresas financieras del Estado no están comprendidas como la banca de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte de la conferencia. La otra parte de la conferencia fue precisamente relacionada al Banco Central. Eso sí fue bastante anecdótico, desde lo más suave hasta lo más fuertecito, como decimos nosotros, ¿no? Porque pues los periodistas preguntaron qué opinión le merece el presidente del Banco Central y hasta cuándo se va a quedar. Entonces, pues hubo dos momentos, si tú recuerdas, hubo dos momentos sobre particular. Uno de ellos es una foto de reconocimiento que saca el Premier, donde pues no aparecían, no sé si incidentalmente o qué, el presidente del Banco Central y el ministro de Justicia.
Eso fue un primer momento que todo el mundo interpretó como un desdén, etcétera, etcétera. El otro momento fue cuando el periodista le pregunta que hasta cuándo se va a quedar. Y entonces el premier, obviamente en su lenguaje protocolar muy propio de él, dice, pues se va a quedar hasta cuando nosotros veamos que está trabajando en favor del pueblo. Y mucha prensa mediática eso lo interpretó como un golpecito por ahí que a veces duele, ¿verdad? Entonces eso queda en cada quien. Entonces, por eso hay cosas anecdóticas, pero que tienen que ver con la política y el protocolo, que son mensajes subliminales. Y eso pues demuestra estos niveles de confrontación naturales, que yo lo llamo en una democracia, y que eso se tiene que superar, obviamente. Permíteme, por favor, compartir, estimado Ney, un pequeño vídeo que ha publicado el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se acaba de reunir hace unas horas justamente el ministro Pedro Franque con las cámaras de comercio, y vamos a ver este pequeño avance. Dura un minutito, escuchémoslo por favor, que es muy importante. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Continuamos las reuniones de trabajo con representantes empresariales de todo el Perú para trabajar en conjunto medidas que permitan resolver las trabas que dificultan el desarrollo de la competitividad y productividad del país. En la reunión participaron el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, junto a representantes de cámaras de comercio regionales. Y parte de la política que tenemos para tratar precisamente de promover la inversión privada es el diálogo directo. Sabemos que hay determinantes macroeconómicos con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Buscando la estabilidad monetaria, buscando una regla fiscal adecuada. Sabemos que hay una política de inversión pública también que va a ser muy importante para promover la inversión privada, porque si no hay carreteras, si no hay telecomunicaciones, ¿no es cierto? La actividad empresarial se vuelve difícil, o digamos se hace un poquito más compleja, enfrenta barreras, pero también pensamos que hay una serie de limitaciones más específicas, de problemas que ustedes tienen. Nuestro objetivo en esta reunión es abrir un diálogo. Ahí está, abrir un diálogo con los representantes de las cámaras de comercio de todas las regiones. Yo lo considero un paso muy importante, la verdad que esto es un gran mensaje para el sector privado, ¿no? Para que esté tranquilo, que aquí nada de estatizaciones, nada de chavismo, nada de esas, digamos, malos sueños que nos pintaban los de la prensa mermelera, sino que está yendo directo al grano. Vamos a apoyar la inversión privada. La inversión privada necesita reglas claras, necesita buena infraestructura, necesita buenas comunicaciones, y el Estado va a apoyar. ¿Qué opinión le merece este breve comentario del economista, ministro de Economía, Pedro Franque, estimado? A mí me parece muy oportuno. Es más, lo hemos hablado muchas veces, de que lo único que queda en este momento es concertar, porque es un momento difícil. Y hablando de estos dos temas tan fuertes que ha mencionado el ministro, que se refiere a la inversión pública y a la inversión privada, yo diría que el sector privado necesita promover, no tanto apoyar, promover. Hay que promover la inversión privada porque es fundamental también la inversión privada. Pero este momento es el momento del Estado. El Estado tiene que hacer inversiones fuertes. Estamos en un momento, fíjate, yo diría muy positivo. Estamos en un momento incomparable para hacer un programa de inversiones en infraestructura para que se genere empleo y luego venga el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la gente. ¿Por qué te digo de que estamos en un momento incomparable? Porque tenemos algunas variables que nos favorecen. Uno de ellos es que el déficit fiscal, o sea, los ingresos del gobierno menos los gastos del gobierno, no son demasiado excesivos. O sea, sí se puede manejar. Eso ahuyenta el fenómeno de la inflación. Quiere decir que por ese lado no debemos preocuparnos. Sí, más luego vamos a explicar el por qué el dólar sigue todavía en 4. Entonces ahí
es lo que vamos a analizar, pues la plática que tuvo el presidente del BCR con el presidente Pedro Castillo. Muy interesante, te voy a decir, Wilmer. Entonces, ¿es el momento del Estado? Sí. ¿Debe invertir buenas cantidades en infraestructura? Sí. Los 3.000 millones que mencionó el presidente en la reunión de los gobernadores, a mí me parece interesante, pero hay que agregarle más, Wilmer. No hay que, mira, hay que invertir más de 5.000 millones ya. Y cuando hablemos sobre el pago de los impuestos de las empresas deudoras, te vas a dar cuenta por qué es necesario subrayar esta necesidad. La única manera de generar empleo es invertir en infraestructura y fundamentalmente en los sectores primarios. ¿Cuáles son los sectores primarios? Es la agricultura, Wilmer. Es en el campo, en la irrigación, en las presas, en las represas, en las carreteras, en los puentes. Eso genera empleo y eso va a dinamizar la economía. Mira, eso sumado a la performance interesantísima que tiene la exportación de nuestras materias primas como el cobre, tú lo dijiste, esos son commodities impresionantes. Ahorita el cobre está a $4 la libra, nunca ha estado así. El petróleo ha recuperado su precio, está bordeando los $70 el barril. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay que atacar todos los frentes para la generación de empleo, pero no hay que descuidar también otros que son claves. ¿Qué son otros aspectos claves? El pago a los trabajadores. O sea, la remuneración a los trabajadores es demasiado insignificante. Y es el principal reclamo de los empresarios, sí, que los costos laborales son elevados, ok, pero en la concertación, empresarios, gobierno y trabajadores tienen que poner las reglas de juego sobre la mesa y decir, bueno, ustedes, señores empresarios, ustedes no quieren que los costos laborales sean enormes, que sean altos. Ustedes, trabajadores, quieren ganar más. ¿Te das cuenta? Objetivos tan disímiles y el gobierno está en el medio para hacer la concertación correspondiente. Es la única manera de que en el corto plazo podamos hacer algo. Entonces, lo que está haciendo el ministro de Economía, Pedro Frank, a mí me parece muy oportuno, aunque él, claro, habla de la estabilidad de precios, que es una función en estricto del Banco Central de Reserva, pero pues ahí están coordinando. A mí me parece fundamental. Algo que me llama mucho la atención es que estos primeros encuentros que está teniendo el ministro de Economía, Pedro Franque, es con las cámaras regionales, no con la CONFIEP. Lógicamente tendrá que hablar con la CONFIEP, eso qué duda cabe. Pero le está dando la importancia que antes no le daban los otros ministros de Economía a las cámaras regionales, que en el fondo representan a la pequeña y mediana industria de cada región. Y eso es algo muy importante, estimado Ney, porque nos está dando una pista de hacia dónde van a ir las inversiones del Estado, hacia qué sector privado va a ir. Ya no va a ir como antes en la época de Vizcarra o la época de PPK, que cualquier ayuda iba a la cúpula, a los empresarios más ricos, y abajo pues no llegaba nada. Ahora se está invirtiendo esta figura y parece ser, todavía no se ha eso consolidado en ayudas concretas, pero ya el hecho de que se esté reuniendo con estos sectores me da a mí muy buena espina, como se dice. Yo lo veo con mucha esperanza este elemento. ¿Qué opinión le merece? Sí, adelante, por favor. Solo permíteme un pequeño paréntesis al respecto, Wilmer. Mira, yo te voy a decir una o dos medidas que significa promover la inversión privada en un país, cualquier región, y más en el Perú aún. Y te voy a poner como ejemplo otros países también, donde esto funciona muy bien. Mira, tú sabrás de que México tiene la frontera más larga del mundo con Estados Unidos. Y esta frontera es tan larga que se ha creado aquí una zona franca. ¿Qué es una zona franca? Es un territorio, por decir 15 kilómetros hacia los Estados Unidos y 15 kilómetros hacia México. Esa zona territorial tiene un tratamiento fiscal, tributario, financiero especial, un tratamiento laboral especial, donde pueden asentarse los inversionistas con reglas de juego muy diferentes, porque es frontera, obviamente. Se quiere dinamizar la economía de la frontera. Muy bien, eso podemos hacer en Tumbes, podemos hacer con Colombia, con Brasil, etcétera, con Bolivia.
Entonces son formas de promover la inversión privada. Cuando tú le das seguridad jurídica a las inversiones, entonces planifican su gasto. Pero si tú le das una muestra de que vas a modificar a cada rato la legislación, entonces prefieren refugiarse en activos financieros, por decir en dólares, en euros, etcétera, y dejan de invertir. Ese es el problema. Entonces, así como este ejemplo, pueden haber otros más, pero yo confío fuertemente en las inversiones en infraestructura porque desata economías de escala. ¿Qué son economías de escala? Es producir en gran cantidad para aprovechar, para que todos se aprovechen de esa dinámica de la economía. Entonces, estas pláticas están relacionadas fuertemente, claro, con las cámaras de comercio, pero yo me imagino que también están las cámaras de construcción y de todos los estamentos de la actividad económica. Y eso es una muestra de la intención que tiene el gobierno de descentralizar su política pública. Muy interesante, claro. ¿Qué nos podría comentar, estimado Ney, sobre la volatilidad del dólar y sus implicancias? Porque esto es el papel que directamente atañe pues al BCR, ¿no? Tenemos en el BCR ahí a unos personajes como Klimper, Rey León, Roca Rey, y otros personajes que la verdad yo creo que también debería el mismo BCR, que es un ente autónomo, tratar en la medida de lo posible de reformularse, de replantearse. Es verdad que en los últimos años ha jugado un papel importante en la estabilidad monetaria del Perú, pero ¿de qué manera debería acompañar este proceso revolucionario en el que ha entrado el Perú sin poner en peligro la estabilidad monetaria, la estabilidad con la convertibilidad con el dólar, estimado Ney? Sobre el dólar, puntualmente sobre el dólar. Mira, Wilmer, quizás me voy a arriesgar a que aquí en tu canal me puedan decir que soy neoliberal, socialdemócrata, etcétera, etcétera, pero no importa. Al César lo que es de César, como dice la Biblia. El Banco Central de Reserva del Perú en los últimos 25 años, Wilmer, de acuerdo a los números que yo he analizado, es, por decir, la entidad que mejor performance ha tenido en su política monetaria. En todos los gobiernos, estoy hablando de 25 años, imagínate 25 entre 5 que dura cada, son 5 presidentes que han pasado, o 4 o 6, en todos esos largos años. Esa política ha sido mantenida desde el punto de vista en estricto técnico. Dentro de un modelo neoliberal, sí. Cuando yo he escuchado esto a hablar al presidente del BCR, la verdad, mis respetos, yo como economista le doy mis respetos, porque conoce no solamente política monetaria, sino también conoce el tecnicismo de la política monetaria, que es lo más complejo que existe. Otra cosa es en qué escenario se desenvuelve, claro que sí. O sea, si a él le dicen, mira, este es el Banco Central y estas son las leyes que lo rigen, pues tú cumple con tu función. No se puede salir de allí. Él no puede cambiar la ley orgánica. Entonces, los resultados se pueden traducir en lo siguiente, Wilmer. ¿Ha habido estabilidad de precios? Sí, en los últimos 20 años. Las reservas internacionales netas, que es como la ganancia del país y que es lo que le da el sustento al dinero que manejamos en el país y que también es la base para el comercio internacional, es una cantidad muy, muy importante que puede darnos a nosotros tranquilidad ante cualquier shock externo, o sea, cualquier crisis externa que exista. Las reservas que tiene el Banco Central del Perú, o sea, las reservas de todos los peruanos, nos pueden proteger de este shock externo, cualquiera sea. Eso es una garantía. ¿Cuánto suma? Va a llegar a los 80.000 millones de dólares. Es importante. Entonces, cuando nosotros analizamos más específicamente al Banco Central,
no es que solamente se dedique a establecer tasas de interés, que ya lo expliqué la vez pasada, las tasas de interés interbancarias entre bancos. Lo malo está en las leyes, Wilmer. Su ley orgánica, la Constitución, le exigen al Banco Central que no se inmiscuya en establecer tasas de interés para tus ahorros y para los míos. Es su ley orgánica que le prohíbe, etcétera. Entonces, ellos sí regulan la parte de los bancos, la tasa de interés que se deben cobrar entre los bancos. Y en cuanto al dólar, aquí hay un tema. Y sería bueno que sería realmente una hazaña que pudiéramos conversar con el doctor Julio Velarde y que nos explique y nos diga cómo haría para seguir desdolarizando la economía. Esa es la pregunta más difícil que en 20 años no lo ha podido conseguir, y yo sé que él está de acuerdo en desdolarizar, porque eso es lo que hace más vulnerable al tipo de cambio. 40%, Wilmer, de la economía funciona en dólares. Es demasiado. Creo que la vez pasada te dije de que sigamos al 50% más 1, ya debemos pedirle permiso a la Reserva Federal para que nos autorice usar el dólar como una moneda de curso legal, como Ecuador. Y eso es pérdida de soberanía, lo hemos explicado antes. Y yo sé que el doctor Julio Velarde está preocupado por la dolarización. Y todos los técnicos que trabajan ahí, que son de altísimo nivel, te voy a decir, excepto algunos directores que tú has mencionado, claro que hasta risa nos dan. Pero los técnicos, mis respetos al gerente, por ejemplo, de estudios económicos del BCR, que debiera ser director, y esperemos que no sea neoliberal, porque se le ve muy centrado, muy tranquilo cuando da sus conferencias. Pero la gente intermedia, los chicos que trabajan ahí, los jóvenes que se quedan después de hacer su curso de extensión, se vuelven expertos en todo lo que es banca central, y no es una tarea fácil. Y no nos olvidemos que el Banco Central también tiene la función de emitir el dinero que utilizamos, y lo tiene que hacer en cantidades de tal manera que no peligre la inflación, o sea, que no haya brote inflacionario. Y ellos utilizan una medida tan interesante como es la predictibilidad de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti, por ejemplo, Wilmer, te digo, mira, para el año 2002, la inflación va a ser del 3%, así que tú vete pensando qué vas a hacer, planifica tu vida, y se comprometen en cumplirlo. Ahorita se ha superado la barrera de los 3, que es su propia fórmula, 3.5 la inflación, pero aún así no es un tema que nos deba preocupar. Sí, el dólar, pero el dólar en estricto es especulativo, Wilmer. Aquí en México el tipo de cambio está normal. Debiera suceder, si las presiones son internacionales, debiera suceder aquí también. Debiera suceder en Brasil, en Chile, en Bolivia, pero en estricto es en Perú. Y es motivado, obviamente, por una conducta especulativa de los que manejan los dólares. Claro que sí. Entonces, creo que una vez platicábamos, Wilmer, que una manera de desmotivar el uso del dólar es tratando de unificar el valor del sol al valor del dólar. Y esa es la tarea más difícil que existe para los economistas, y también más para el Banco Central. En otras palabras, ¿podríamos conseguir que el sol sea igual a $1? ¿Qué debiéramos hacer? Es lo ideal. Yo estoy seguro que tú haces una entrevista al doctor Julio Velarde y te va a desarrollar toda una filosofía de política monetaria, y no va a haber una respuesta, porque es complicado. Pero aquí sí voy a hacer de académico, Wilmer, y espero ser fácil, rapidito. En la economía hay dos mundos. La economía real, que los economistas lo llamamos la economía positiva, y la economía normativa. ¿Qué es la economía positiva o real? Es lo que es. En otras palabras, el dólar está a 4
Y eso es lo real. Pero la economía normativa dice qué medida debe tener el dólar. Si ahora está en 4, ¿cuánto debe ser? Entonces, esa lucha tan cruenta de los pensadores de la economía es lo que nos llevan a todos los peruanos a decir, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuánto debe estar el dólar? Lo real es que está a 4. ¿Cuánto debe estar? Entonces los neoliberales dicen que el mercado lo fije. Los del otro lado dicen, el gobierno tiene que intervenir porque hay mucha gente que se perjudica. Luego el Banco Central dice, oiga, pero el 40% del movimiento económico del país está en dólares y la mayoría le pertenece a las empresas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo evitamos que se perjudiquen sus balances de las empresas? Quizás es muy difícil entender esto, pero es una tarea muy fuerte. Así que a veces yo intento ser muy didáctico de las cosas. No, pues, pero es importantísimo, estimado Ney, y poco a poco usted nos va ilustrando y vamos aprendiendo. Y luego también tenemos el tema, la diferencia entre la economía real y la economía... La normativa. La normativa. Y la financiera, ¿no? O sea, conocer las diferencias entre la economía financiera y la economía real, ¿no? Que claro, ahí mucha gente se pierde. Permítame pasar un videito breve nomás que nos va a permitir y luego lo desarrollamos. ¿Qué le parece? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Comenzamos a explicar por acá. Tenemos dos economías muy diferenciadas, pero que se conectan entre sí, es decir, que son interdependientes. La financiera, basada en apuestas, expectativas y espejismos, de allí que por arte de magia suba o baje un valor. Y la real, fundamentada en la producción y en el trabajo, es decir, en la inversión de grandes capitales de muchos años. En las últimas décadas, producto de crisis importantes que todos conocemos, la primera, la economía financiera, ha sobrepasado a la segunda, a la real productiva. Es un fenómeno que cada vez cobra más fuerza, dentro del cual Estados Unidos está detrás y que se refleja de varias formas. Y por allí queremos comenzar. El predominio del sector financiero o financiarización de la economía global, que empezó a surgir hace más de 3 décadas, ha implicado una desnaturalización de la manera en que un sistema económico debe funcionar y ha sido, según dicen diversos expertos, la causa fundamental que desató la crisis financiera global que aún no ha podido ser superada. Dentro del marco de un sistema económico pudiera entenderse que el papel del sector financiero consiste en servir de intermediario entre el ahorro de los depositantes y las necesidades de crédito de los sectores productivos, como por ejemplo la agropecuaria y la industria, pero realmente no es así. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el sector financiero se ha convertido en un fin en sí mismo. Acumula beneficios no sobre la base de la diferenciación de las tasas de interés que aplica entre préstamos y ahorros, sino a través de la creación de instrumentos financieros en base a apuestas, como son los derivados y futuros. Y esto, junto al excesivo cobro de comisiones, se ha convertido en la principal forma de obtener los ingresos gigantescos. Cada vez prestan menos. Y cada vez más usan los ahorros de los clientes para llevar a cabo especulaciones de alto riesgo. E incluso ahora han logrado convencer a que nuevos clientes también se dediquen a querer invertir en apuestas sobre valores futuros y derivados sin base económica real. Estos instrumentos financieros tienen dos características muy singulares. Dependen del valor o cotización de otros activos financieros, denominados activos subyacentes, como los índices bursátiles que agregan un conjunto de acciones empresariales, algunas acciones particulares en una bolsa de valores específica, tipos de cambio entre monedas, bonos y otros valores de renta fija y hasta tasas de interés. Y adicionalmente, no requieren un desembolso inicial o es menor que otros productos financieros que procuran resultados similares.
Esos productos derivados provienen de una diversa gama de instrumentos financieros, como son los swaps, las permutas de incumplimiento crediticio y la especulación financiera sobre contratos a futuro de commodities. Como consecuencia de la evolución de ese fenómeno de financiarización, entre 1980 y 2014, los activos financieros a nivel mundial se expandieron de 12 billones a 294 billones de dólares. En el mismo periodo, los contratos de derivados pasaron de 1 billón a 692 billones de dólares, una suma sin antecedentes en la historia que implica que han pasado a representar cerca del 70% de los activos financieros a nivel global. Más aún, los derivados cuyo valor era cercano al PIB mundial en 1980 pasaron a representar 10 veces el valor de la capacidad mundial de generación de riquezas a partir de la segunda mitad de la década del 2000. Y más recientemente, el periódico español El Economista, en su versión digital de comienzos de diciembre, ofrece en castellano la información producida por The Money Project, indicando que el valor nocional de todos los derivados financieros del mundo se aproxima a los 1,2 trillones de dólares. Siendo así, ¿es posible que se siga utilizando como justificación el bajo crecimiento económico mundial? ¿Realmente es la falta de liquidez la razón? Como resultado del fenómeno de la financiarización, se ha producido una desconexión o despegue entre el sistema financiero y los sectores productivos. El exceso de liquidez en la economía mundial no se utiliza para invertir en la producción industrial, de alimentos, de fuentes de energía o de obras de infraestructuras. Se emplea fundamentalmente en la realización de transacciones financieras que, en lugar de contribuir a crear un tipo de riqueza material que satisfaga la demanda de los consumidores, crea más bien un tipo de riqueza artificial fundamentado en papeles comerciales. Al seguir una trayectoria de multiplicación de sus activos, el sistema financiero ha generado desequilibrios en la balanza comercial y en la emisión de títulos de deudas, como consecuencia del predominio de un modelo de financiarización de la economía global. Desde el 2007 hasta el 2014, la deuda pública mundial, en lugar de disminuir, se incrementó en 60 billones de dólares para un total de 200 billones de dólares. El mundo de las finanzas absorbe los fondos y los dedica a la especulación en los mercados financieros. Las finanzas, ente abstracto o como mucho personificado en los bancos, es como un tumor del sector productivo que impide que ésta pueda desarrollar todo su potencial, lo que también lleva a la destrucción de muchos puestos de trabajo. América Latina no ha sido ajena a la financiarización. Los países de mayor desarrollo relativo de la región se convirtieron en mercados emergentes y abrieron sus mercados a los flujos privados de capital. El consenso de Washington no solo significó la aplicación de un decálogo de políticas neoliberales, sino que representó, ante todo, un compromiso, una alianza política entre el capital monopolista financiero de los centros y las oligarquías internas y los gobiernos de América Latina. La financiarización ha conllevado a los países de la región a desmantelar sus capacidades productivas, compartiendo un basamento caracterizado por la reprimarización, la maquilación y la tercerización de la economía. El resultado de esta dinámica de acumulación ha conducido a un proceso de creciente desigualdad, en el que el 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre, 3.700 millones de personas, no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento, en tanto que 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Bueno, yo creo que es suficiente. Este es el panorama, esta es la realidad. Y cómo va a ser el profesor Pedro Castillo y Pedro Franque y el propio Velarde para, en medio de este mundo que así funciona, porque el Perú no puede salirse de esta situación. O sea, estamos inmersos en un mundo que va al desastre total. O sea, que el 90% de las transacciones sean pura especulación y que solo el 10% corresponde a la economía real. Perdona, Ney, pero esto hasta un niño de primaria lo entiende. Esto es una burbuja que va a ser plum. Tú lo has dicho muy claramente, Wilmer. Yo solamente voy a subrayar algo que corrobora lo que tú dices. Mira, todo el movimiento especulativo del dinero en el mundo es las 3/4 partes del manejo de todo el dinero y solo 1/4 de toda esta circunferencia pertenece a la economía real, como tú dices. En otras palabras, es la economía legal.
El resto es especulativo. Entonces, es muy fácil buscar el origen de las crisis. En algún momento va a haber nuevamente una burbuja impresionante y que va a desatar una crisis tremenda. Y nuevamente la dinámica del rescate se va a poner a andar, se va a echar a andar. Esto es muy fácil, sí, y el video, claro, tiene alguna terminología un poco técnica que se puede explicar fácilmente cuando se habla de los derivados y de los subyacentes. Por ejemplo, ¿qué es esto? Mira, muy rápido. Tú eres un inversionista norteamericano, te vienes a México, te paseas por un estado agrícola, te entrevistas con el dueño de 20 hectáreas de plantaciones de maíz, un ejemplo, y le dices, quiero comprarle su maíz. Y luego te dice, pero está verde, todavía no ha madurado, está verde. No, yo le compro. Mire, es más, tengo $200,000 aquí, le compro sus 20 hectáreas. Entonces el dueño de estas plantaciones se asesora con un notario, con un abogado, etcétera, y llega a la conclusión de que no hay problema. Y el inversionista compra el maíz. El papel que lleva el inversionista se llama contrato. Y el maíz se llama futuro, contrato de futuro. Entonces, ¿qué pasa acá? El inversionista tiene experiencia. Se hace la transacción, el agricultor o el dueño de las 20 hectáreas recibe su dinero y el inversionista se lleva su papel firmado. Y ese papel firmado se puede renegociar en la bolsa de commodities de Chicago, Illinois, de las bolsas de valores del mundo. O sea, puedes vender a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, hasta que madure el maíz. Entonces, fíjate, es una cadena de ganancias y es meramente especulativo. Y claro, te puedo comentar también el epílogo, donde termina. Porque si tú compras a 50 pesos la libra, por ejemplo, de maíz, para volver a vender tu papel, obviamente tienes que esperar que cueste no 50, sino 60 o 55 para que puedas ganar, si no, no tiene sentido. Ese es el negocio de los commodities, de los futuros que explica el video. Y así como eso, los otros subyacentes también se puede explicar. Otro tema fundamental en esto, estimado Ney, es el tema de los monopolios, porque en el Perú, además del modelo neoliberal, tenemos algo que en muy pocos países del mundo hay, que es una economía capturada absolutamente por 5 monopolios. El monopolio de los alimentos, el monopolio financiero, el monopolio de las farmacias y un par más por ahí. De los químicos, petroquímicos y de todo, y de todas las materias primas y colaterales. Yo escuché tu programa la vez pasada y disculpe que te interrumpa, es cierto, totalmente cierto. Por ejemplo, el grupo Alicor es dueño de todo, produce todo lo que necesita la gente. Entonces es muy fácil hacer una concertación de precios, de especulación y de acaparamiento, y no pasa nada. ¿Y sabes por qué no pasa nada, Wilmer? Y te voy a leer yo el artículo del Código Penal por las cuales no pasa nada si tú especulas como empresario, como lo están haciendo en este momento tan difícil para el pueblo. Esta ley que apruebe el Código Penal, fíjate que en su artículo 34 establece penalidades, pero ¿qué dice en esencia? Y te lo he traído yo aquí en realidad para mostrarte, porque había una pregunta relacionada con la especulación, ¿verdad? De precios. El artículo 234 del Código Penal dice que sanciona a productores, fabricantes, comerciantes que vendan productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad. Te hago una pregunta, Wilmer. ¿Qué autoridad del Perú fija los precios? Nadie. Entonces, ¿de qué le vas a acusar? Si ni siquiera hay un listado de precios oficiales que se considera de primera necesidad. Entonces, este artículo del Código Penal está hecho precisamente para eso, para la impunidad, para que se pueda especular con los precios y que no pase nada, como en este momento. Con justa razón, los grupos monopólicos y oligopólicos te dirán, ¿de qué me está hablando?
Tráigame su listado de precios oficiales. ¿Cuáles son los precios límite que ha fijado el gobierno? Tráigamelo. Entonces no les pasa nada. Y eso precisamente es una ley fujimorista. Y como se juntan solos en el año 2018, dejó de ser un delito, fíjate, el acaparamiento también con el gobierno de Alan García. Y también tengo aquí el dispositivo. Y le ponen un nombre muy curioso. Entonces, ni la especulación ni el acaparamiento está penalizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En este momento, el gobierno, y esta sería una sugerencia, que saque una norma de igual nivel para que por lo menos presente un listado de precios oficiales de la canasta básica, para que aquel que especule y acapara le caiga, como decía la ley anterior, 3, 4 años de pena. Pero no existe. Entonces, es urgente que tienen que hacer eso. Alguien tiene que ponerse a trabajar al respecto. En uno de los programas, no sé si te acuerdas, Wilmer, te mencionaba que es imperativo la creación de la Procuraduría Nacional del Consumidor del Perú, a nivel de Procuraduría, porque ahora la prensa y todos están diciendo que hace Indecopi. Indecopi hace otras cosas, si tiene una pequeña oficina relacionada con el consumidor. ¿De qué ministerio dependería la creación de ese nuevo organismo o es directamente el presidente? Directamente, es un órgano autónomo con una ley de creación, así como el presidente dijo que va a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así también se puede crear un órgano autónomo que se denomine Procuraduría Nacional del Consumidor. Y no solamente va a haber especulación y acaparamiento, no, sino también va a haber temas que cuando, por ejemplo, hay quiebra de empresas, ahí los trabajadores tienen que ir a cobrar sus pérdidas o las consecuencias, etc. ¿Quién hace todo eso? Una oficina del Indecopi, pero por supuesto que no. Eso tiene que tener un nivel de procuraduría, como lo existe en muchos países, aquí también en México hay. Y no solamente hay para el consumidor, también hay para lo que es la protección del ahorro y el crédito, que es importantísimo. Entonces, tenemos que empezar no solamente a hacer el diagnóstico, sino también a dar las alternativas. Mira, ya te estoy dando áreas. Una, que deben crearse zonas francas con un tratamiento fiscal especial en las fronteras. Debe crearse la Procuraduría Federal del Consumidor y la de Defensa del Ahorrista y de Crédito, ahorro y crédito. Entonces, hay formas de poder ir atacando alguna temática importante. Ahora, mira, si tú me preguntas a mí, y yo soy un alemán de 1940-45, ¿la dolarización te lo soluciono de un día para otro? Por supuesto que sí, pero no estamos en 1940. Porque mira, Wilmer, escúchame, si los directores del Banco Central, este es un supuesto negado, por si acaso no me vayan a interpretar mal, se ponen de acuerdo y dice, a partir del día lunes de la siguiente semana, el dólar será fijado a 3.3. Dime tú qué va a pasar con los especuladores. Coméntame, Wilmer. Bueno, pues se fueron de cara porque ¿sí o no? Claro, se mueren. Se suicidan, obvio, pero esas no son las medidas de un sistema democrático ni de una institución autónoma como es el Banco Central con una ley orgánica de la que ya te he mencionado. Porque con un solo decreto pierden todos los especuladores. Con una sola circular del Banco Central, pero no lo puede hacer, obviamente. Claro, porque además los grandes especuladores son los dueños del Perú, ¿no? O sea, son los mismos, pues sí. Están ahí. Un último tema, estimado Ney, la verdad que se nos ha ido el tiempo volando. ¿Qué opinión te merece el hecho de que ya un par de empresas muy importantes como Buenaventura y Cerro Verde hayan decidido pagar sus deudas y que en realidad son impuestos atrasados que no pagaron más de 10 años? ¿Cómo ves este síntoma?
¿Tú crees que se va a repetir? ¿Va a ser la constante ahora con todas las empresas? Telefónica debe muchísimo y hay otras más. Sí, eso es lo que quería mencionarte, Wilmer. Tú debes de saberlo también, que no solamente Buenaventura ha pagado sus deudas por impuestos, después de muchísimos años, hasta el año 2016 ha pagado esto de los 2.134 millones de soles, todavía debe 246 millones, está pendiente. Y Roque Benavides, con el debido respeto que se merece, pues algo tiene que decir. Pero hablemos de cosas mayores, no hablemos de 1.200 ni 1.300, Wilmer. Hablemos de 4.000 millones de soles y más que debe la Telefónica, o sea, Movistar. Y no estoy inventando yo ese monto, ¿eh? Esa es una relación de la SUNAT. Debe 4.076 millones de soles. ¿Desde qué tiempo no paga? ¿Por qué no paga? Esas son las leyes fujimoristas, pues. Que por la nada presentas una acción de amparo, una impugnación, lo que sea, y se va al Poder Judicial y duerme el sueño de los justos y todo el tiempo, y sin solución. Pues ahora ya sabemos que debe esa cantidad. ¿Y por qué se le permitió tanta deuda? Entonces hay gente malintencionada que dice de que porque pues la Telefónica tiene todas las pláticas de toda la gente y que puede amenazar con divulgar. Pues eso son la gente malintencionada. Nosotros solamente hay que cobrar. Mira, te voy a dar rapidito nada más. Espero que haya tiempo para que me escuches todo lo que deben las empresas y esto ha salido publicado. Bacus debe 106 millones. Cerro Verde, 574 millones. El Luz del Sur, de los chilenos, 215 millones. El DOERRA, 294 millones. Las Bambas, 131 millones. Barry, 260 millones. El Banco Financiero, 33 millones. Intigas, 33 millones. Luz Petrol, 110 millones. San Fernando, 12 millones 500. Petro Perú, pues Estado también debe, obviamente, debe algunas pagos por cuestiones sociales, lo que sea. 185 millones. La Southern Perú Copper Corporation, 196 millones. Transportadora de gas, 180 millones. El Banco de Crédito, 28 millones. Interbank, esta es una cifra enorme. 1.700 millones de soles. Scotia, 481 millones. Y a las peruanas, la universidad, ya sabes de quién es, 284 millones. Mira, si tú sumas todo esto, Wilmer, alcanza y sobra para reconstruir el norte y todas las regiones del Perú. Solo tenemos que cobrar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿La Telefónica no va a decir no tengo de dónde pagar? Alguien por ahí malintencionado puede decir, ok, no me pague. Hasta luego. Y ya sabes quién se va a quedar con la Telefónica. Porque tienen que pagar, Wilmer, son deudas. Lo increíble es que hasta ahora ningún gobierno se haya preocupado de verdad en cobrar esas deudas, pero estamos absolutamente convencidos que el profesor Pedro Castillo sí lo va a hacer. Ya empezó el pago de estas dos empresas. Creo que apunta maneras, como se dice, creo que va por ese camino. Esperemos que las demás empresas solitas vayan y paguen sin necesidad de presionarlas, porque pues ¿para qué, no? Si ellas deben ese dinero, lo único que van a lograr es que se incremente aún más esa deuda y que salgan perdiendo. Estimado Ney, te dejo unos últimos minutos para algún otro aporte que se nos haya escapado, pero importantísimo tu mensaje del día de hoy. Adelante, Ney, por favor. Pues el aporte, siempre es bueno terminar con algo que sea alentador y positivo. Estaba hablando de que para el final podríamos decir si el presidente en la perspectiva del futuro va a tener éxito en su gobierno, desde el punto de vista económico, obviamente. Entonces, te voy a repetir las mismas palabras que dije hace un momento. Estamos en un momento extraordinario, aún a pesar de los efectos que ha tenido esta pandemia del COVID.
Aún a pesar de eso, Perú tiene un crecimiento de su Producto Interno Bruto de su actividad económica, que es 3.5 y un poquito más incluso, su crecimiento. Y esto es importante, mira, Wilmer, porque no es un crecimiento aislado, es un crecimiento sincronizado con los países de la región y del mundo. O sea, el promedio de crecimiento del mundo también está en ese nivel. Entonces estamos en un momento muy interesante. Entonces, ¿qué otro dato importante? Tenemos un superávit de nuestra balanza comercial que supera los 15.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir tener superávit? Quiere decir tener ganancia de lo que vendes y compras. Pues, o sea, si vendes 100, ¿verdad? Y compras 50, pues tienes un superávit de 50. O sea, eso es positivo. Desde todo punto de vista es positivo. Solo que, aquí va la aclaración, como tú dijiste hace un rato, pero pues mientras no cambiemos las cosas, no podemos decir de otra manera. ¿Esto a quién se va? Ese es el tema. Pero que estas cuentas macroeconómicas, como dice el presidente, deben llegar a los bolsillos de los peruanos, esa es la tarea de la política pública, de la política de Estado. Entonces, esos escenarios, junto con un déficit fiscal bajo, una tasa de inflación teóricamente baja, unas reservas internacionales altas, elevadas, unas remesas que van increciente, o sea, los dólares que envían los paisanos que están en otro sitio al Perú, más si conseguimos que nos paguen todos estos impuestos, Wilmer, en el corto plazo podemos hacer muchas cosas. Solo necesitamos gente que conozca, gente técnica. Mira, ¿qué haría yo también? Esto es una sugerencia. Yo no nombraría un coordinador por cada región, no. Un coordinador de experto en presupuesto por cada departamento, porque muchas veces esto de las regiones ha complicado más, o sea, ha marginado a ciertos departamentos y provincias lejanas. Mira, Wilmer, nosotros somos del Departamento de la Libertad. Nuestra provincia de Patás está desconectada. Esa carretera es un desastre y un peligro. La provincia de Bolívar, que es lo más lejano que tiene el Departamento de la Libertad, también. Hoy han construido una carretera, pero aún así está de alguna forma desconectada. Entonces, ¿se pueden hacer muchas cosas? Claro que sí. Pero hay gente que tiene que dinamizar la ejecución del presupuesto, con conocimiento, obviamente. Entonces, para terminar, después de este escenario positivo, pues te diré también de que con mucha tristeza, los venezolanos se incorporan cada año en una cantidad de 100,000 personas que sí tienen un efecto en la economía, por más que digan que no. ¿Sabes cuántos se incorporan cada año a la población económicamente activa en Perú? 300,000, 350,000. Y mira, solo el ingreso de venezolanos es 100,000. En esa proporción es el efecto, Wilmer. Entonces, algo se tiene que hacer al respecto también. Entonces, ya hemos platicado algunas cosas interesantes con sugerencias y soluciones, pues solo queda que nos hagan caso, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, Ney. A ver si allí las lumbreras que acompañan al profesor Pedro Castillo pues realmente siguen esa línea. Yo veo muy bien todo lo que están haciendo hasta ahora, la verdad. Está haciendo un gabinete muy centrado. A pesar de las críticas de la prensa que intenta desprestigiarlo, están haciendo las cosas como se debe. Es imposible que al Perú le vaya mal. Imposible, porque como tú muy bien dices, los precios están subiendo de nuestras commodities, de nuestros productos de bandera, y con ese deseo frontal de combatir la corrupción, de descentralizar el país, si realmente se le da el tiempo que requiere, yo creo que vamos por buen camino. Así que, estimado Ney, te agradezco infinitamente. A ver si volvemos a hacer más programas seguidos cuando gustes. Eres bienvenido aquí. Le has dado mucha tranquilidad. Todos los amigos que están aquí te mandan saludos. Nos dice Sarita Sánchez, señor Wilmer, que el señor Ney Miranda, economista, asesor del presidente Pedro Castillo. Ahí están los deseos. Tag Fogger nos dice excelentes palabras de este señor. Se llama Ney Miranda, por si acaso, Tag Fogger. Marlene Sánchez también, gracias economista Ney, excelente, mis respetos desde Chile.
Te has ganado no solamente un buen nombre, Ney, por tu sapiencia, tu sabiduría de los temas que dominas, sino por tu extraordinario buen corazón y tu buena predisposición a colaborar, y eso te lo tengo que agradecer públicamente. Estoy muy agradecido contigo. Gran parte del éxito de este canal te lo debemos a ti, a tus participaciones en este programa, así que ojalá que el gobierno en algún momento te llame. Eres una persona muy valiosa, un profesional que domina, y necesitaríamos verte trabajando allá con Pedro Franque o en algún otro ministerio, Ney. A ver, Wilmer, perdona, creo que una vez te dije, voy a aceptar ir a tu canal siempre que no haya ninguna predisposición a que la gente piense que busco una oportunidad de empleo. Me siento tan bien vertiendo mis opiniones desde tu canal, y espero que me sigas invitando, Wilmer, porque eso es importante. Otros empleos, quizás, pero no. Por ahora me parece que es interesante estar desde aquí con algunas ideas, y como tú te has dado cuenta, conocemos en detalle la información de Perú y de la región, de América Latina. Y entonces estamos siguiendo qué es lo que está pasando y también advirtiendo algunas cosas y dando algunas alternativas de solución, claro que sí, por supuesto. Y te agradezco nuevamente, y pues un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes que han mostrado sus expresiones tan valiosas. De todo corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ney. Hasta la próxima. Luego. Un fuerte abrazo. Amigos, hemos tenido a Ney Miranda, a quien tengo muchísimo aprecio y cariño y respeto por sus conocimientos y por su gran corazón. Un patriota peruano absolutamente valioso. Ojalá que se le tenga en cuenta. El Perú necesita que a sus mejores los convoque. El profesor Pedro Castillo ahí tiene un economista de primera, dispuesto a trabajar por el país. Amigos, hemos llegado al fin de este programa. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Por favor, no te olvides dejar tus poderosos likes, son muy importantes. Además, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que te avise. Acuérdate que a veces el programa te desuscribe sin que te des cuenta, así que siempre revisa que estés activada la suscripción. Y si no, desuscríbete, vuélvete a suscribir y activa las campanitas para evitar que el algoritmo nos juegue una mala pasada. Soy Wilmer Domínguez Remar y nos da mucho gusto acompañar esta excelente perspectiva que tiene el Perú. Al Perú es imposible que le vaya mal, a no ser que los golpistas, los de la ultraderecha, finalmente acaban imponiendo sus retrógradas ideas. Todo aquello que ya es cosa del pasado, todo aquello que no debe nunca más volver al Perú. El Perú está inmerso ya en una gran transformación conjuntamente con muchas otras naciones del mundo, y en esa gran transformación no hay lugar para comunismo ni nada de tipo de populismos, sino simplemente sentido común, sensatez, trabajo, honestidad y lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Hasta la próxima, mis amigos. Muchísimas gracias. Hiki sin cama, Cuyatanaka, Gilatanaka, Tupananchis Kama.